La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de prepararnos para toda buena obra. Con ustedes, el pastor John Wilmar Lozada. El tema que vamos a tratar es el reinado de los árboles y tiene la base bíblica en el libro de Josué, el capítulo número 9. Bueno, todo el capítulo es un capítulo extenso que relata todos los acontecimientos a los que yo me voy a referir, pero que he tratado de extraer en esta conferencia lo más importante para que podamos entender. Dice la palabra del Señor, inicio leyendo la parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Es lo que responden. Aquí tenemos dos personajes en los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigamos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cerdos del Líbano. Bien, este es el texto expositivo que tenemos. Como les decía, cuando vemos o leemos el relato bíblico, pues no entendemos, ¿no? Si uno simplemente lee este texto y ya no hablamos más, lo más probable es que no vamos a comprender nada. De ahí la importancia de poner en contexto la escritura. Y mucha gente no entiende la Biblia precisamente por la falta de la interpretación bíblica. Pero la interpretación bíblica, llamada teológicamente la hermenéutica, es la que nos permite comprender el texto, entender cuál es el propósito del texto, a quién se refiere el texto, cuándo lo dijo, quién lo dijo y cuál es el mensaje teológico que nos quiere dar. Siempre que leemos la palabra de Dios, hay un mensaje espiritual en ella, y el mensaje espiritual, ya sabemos, produce vida en nuestros corazones. Contexto histórico. El capítulo 9 del libro de los Jueces relata la lamentable condición de gobernabilidad que existía en el pueblo hebreo después de la muerte de Gedeón. Ya sabe usted que el pueblo de Israel siempre se encontró en una condición de dificultad con respecto a sus gobernantes. Y no solo con los gobernantes, sino con el mismo corazón del pueblo, que era un pueblo que, a pesar de que Dios los sacó, dice la Biblia, con brazo fuerte y extendido y con poder, los sacó de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos durante 430 años, según todo el libro del Éxodo. El libro del Éxodo significa salida. Pero que a pesar de los milagros, que a pesar de todo lo que Dios hizo en favor de este pueblo, siempre el corazón de ellos se inclinó a la maldad, siempre el corazón de ellos se inclinó a adorar otros ídolos, a adorar otros dioses. Y esto le trajo como consecuencia muchos dolores al pueblo. A estas alturas del capítulo 9 del libro de los Jueces, por eso se llama Jueces, tenemos un periodo donde encontramos que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, llamada la tierra de Canaán o la tierra de Palestina. Y cuando llegó a la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les había prometido, ahora se encuentran en unas situaciones difíciles porque no había un rey, no había un gobernante. Entonces el Señor estableció a unos llamados jueces. ¿Cómo se llamaban? Jueces. ¿Cuál es el trabajo de un juez? Es determinar
o la culpabilidad o determinar si la persona es inocente. Es decir, entrar a hacer un trabajo donde pueda determinar a cada uno justamente con respecto a los requerimientos y a la problemática que se presentaba. Aquí aparece uno llamado Gedeón. Gedeón es un hombre de Dios. Gedeón es un hombre que tiene una gran altura espiritual, es un hombre que teme a Dios, es un hombre justo, y era eso precisamente lo que se necesitaba en los jueces que estaban en este momento gobernando el pueblo. No existían los reyes todavía. Después de un largo periodo, es el mismo pueblo de Israel el que pide a Dios que les dé un rey. Por eso después de los jueces aparecen los reyes. Y usted lee el primero y segundo libro de los reyes, porque ahí vamos a encontrar el relato de los reyes. Antes de esto, de que Dios colocara un rey sobre el pueblo, sobre Israel, el gobierno era llamado un gobierno teocrático. Y digo teocrático porque Dios le entregó las tablas de la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y cuando Dios le entregó las tablas de la ley, ahí le dijo cuáles eran los mandamientos que debían cumplir y que debían guardar. Y si no los cumplían, ¿a qué debían enfrentarse? Esa era la ley, era llamada la ley, y se cumplía de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Pero cuando vinieron los reyes, ahora el gobierno se cambia de ser teocrático, que fue Dios el que dio las leyes, a ser monárquico. Y ahora encontramos un monarca, encontramos unos reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Recuerda alguien? ¿Cuál fue? Saúl. Después, ¿quién siguió? David, y luego Salomón. Ahí ese es un tiempo, un periodo de 120 años donde hubo un gobierno por los reyes, y el cual se tiene muy en cuenta en el contexto histórico de Israel. Pero antes de ese periodo de los reyes es donde nos encontramos. Le estoy colocando en contexto para que podamos ubicarnos. Y nos encontramos gobernados por unos hombres llamados los jueces. No eran los reyes, pero tenían una gran autoridad sobre el pueblo. Lo que ellos decían, lo que ellos dictaban, las órdenes o las leyes o las normas que ellos dictaban, había que respetarlas y había que acatarlas, puesto que tenían el beneplácito divino y tenían el beneplácito del pueblo también. Pero como siempre existieron hombres buenos y hombres malos. Y dentro del campo gubernamental, dentro del campo del poder, dentro del campo del liderazgo, siempre vamos a encontrar algunas condiciones muy especiales que deben tener los líderes o que debemos tener los que lideramos. Es precisamente este relato bíblico lo que quiere hablar y a lo que quiere referirse es a la capacidad y a la condición espiritual y a la condición mental que tienen los líderes, no solamente en ese tiempo, sino hoy también. Muere Gedeón, que era un hombre que representó la justicia divina. Era un hombre que guió a Israel por el camino del bien, que guió a Israel con la palabra del Señor, y Dios respaldó este gobierno de manera muy especial. Pero cuando muere el hombre de Dios, entonces suceden inmediatamente las cosas cambian, y es lo que vamos a ver. Yo quisiera hablarles un poco de los personajes en el relato. Algunos de los personajes. Quiero hacer un panorama general para luego ir a lo particular. Y tenemos algunos personajes en el relato, y uno de ellos, por supuesto, es Dios. Otro de ellos es Abimelech, que es el hijo de Jerobal. Jerobal es el mismo Gedeón, así se le llama, es el mismo nombre. Entonces, Abimelech, tengamos en cuenta este nombre porque este nombre va a ser muy, muy clave dentro de todo el relato. Abimelech, hijo de Jeroboam o de Gedeón. 3, otros personajes, los habitantes de una ciudad llamada Siquem. 4, los 70 hermanos de Abimelech. Es decir, que este Abimelech tenía 70 hermanos. La condición de este Abimelech era que él no era hijo de la misma mamá. Era el hijo de una concubina con la que había tenido relaciones Jerobal, y no era hijo de la mamá de estos 70, sino que él era hijo de una concubina. 5, hombres ociosos y vagabundos. Hay otros acá. 6, Jotán es el hermano de Abimelech. Llama la atención que la Biblia solamente habla de él. Ya le voy a decir por qué. Y una mujer
de la cual le voy a hablar en el relato. Estos son los personajes: Dios, Abimelech, el hijo de Jerobal, los habitantes de Siquem, los 70 hermanos de Abimelech, hombres ociosos y vagabundos, Jotam, hermano de Abimelech, y una mujer la cual tiene una intervención muy particular dentro del relato. Encontramos en el relato del capítulo 9 de Jueces la utilización del género parabólico. El género parabólico está tratando de enseñarnos con una figura literaria lo que está sucediendo alrededor. No se está utilizando la realidad, sino que a través de la figura literaria de la parábola, lo que Jotam, que es el que habla de la parábola, nos va a representar. A lo largo de la enseñanza vamos a ver cómo representa la situación que se está presentando a través de la parábola, con el fin de enseñarnos la oportunidad de liderar con responsabilidad, justicia y equidad. Realmente el mensaje teológico, se lo voy a decir de una vez, del capítulo 9 de los Jueces, es ese: es enseñarnos que todos los que tenemos la oportunidad de liderar, de gobernar, debemos hacerlo con responsabilidad, justicia y equidad. Y esto tiene que ver empezando desde el hogar, desde el mismo hogar. Los primeros líderes en la familia somos nosotros, los padres. Somos nosotros a los que el Señor, dice la Biblia, nos colocó en nuestra familia como la cabeza. El hombre, el varón, es la cabeza de su hogar, la cabeza de su familia, la cabeza de su esposa. Por esa razón, nosotros lideramos, direccionamos nuestro hogar y generamos un liderazgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo desarrollamos ese liderazgo empezando por el hogar? Debe tener las siguientes características según el relato. Debe ser un liderazgo con responsabilidad, con justicia y con equidad. Creo que ese es uno de los anhelos que todo pueblo y toda nación tiene, ¿verdad? Y creo que es uno de los problemas graves que tenemos. Siempre ha existido. Donde han existido las civilizaciones, aún desde las primeras civilizaciones, siempre encontramos al hombre y a sus gobernantes careciendo de responsabilidad, de justicia y de equidad. Porque cuando el hombre tiene poder, tiende a olvidarse de las situaciones del pueblo, tiende a olvidarse de las necesidades del pueblo y empieza a llenar sus propias arcas y empieza a beneficiarse él y otros pocos. Pero el propósito y el mensaje teológico de esta parábola es que todos los que lideramos, todos los que tenemos esa oportunidad de parte del Señor, debemos hacerlo con responsabilidad, con justicia y con equidad. Parábola de Jotam. ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba diciéndoles que cuando murió el hombre llamado Jerobal, el pueblo se dispersó espiritualmente hablando. No estaba el juez de Israel, no estaba el que tenía la luz de parte del Señor. Y en medio de esto entonces hay una carencia de liderazgo. Y cuando hay carencia de liderazgo, entonces aparecen algunos que quieren tenerlo, que quieren estar en el lugar alto. Tal vez no con el propósito de hacer el bien, con el propósito de ser bendición, sino con el propósito de satisfacer sus propios anhelos personales. En la escena aparece el hombre llamado Abimelech, del cual me referí en la lista de los personajes. Este hombre llamado Abimelech es uno de los hijos de Jerobal. Jerobal tuvo 70 más un hijo, 71 hijos. Hizo mucho trabajo el hombre, ¿no? Trabajó mucho. 71 hijos. Como hay una carencia del liderazgo, entonces aparece Abimelech, que era el medio hermano de los otros 70. Y viene al pueblo de Siquem y les dice a los que están ahí, seguro algunos influyentes, y les dice: mire, yo vengo a hacerles una propuesta muy particular. Elíjame a mí como juez, nómbreme a mí como gobernante aquí del pueblo de Siquem, de todo lo que está aquí en este reino, en este imperio, por decirlo así. Si ustedes me eligen a mí, yo voy a decir que les voy a garantizar, bueno, como todo buen político, ¿no? Lo que Abimelech está haciendo es una campaña política.
Y está prometiéndole al pueblo que si lo eligen, y exactamente a sus 70 hermanos con sus familias, que si lo eligen, el pueblo tendría grandes beneficios. Resulta que eran precisamente estos 70 los que tenían la oportunidad de ser alguno de ellos los jueces. Estaba en ellos la descendencia para ser juez en Israel. ¿Sabe que cuando lo eligieron, se pusieron de acuerdo y lo eligieron? ¿Sabe qué hizo Jotam? Reunió a los vagabundos, reunió a la gente, seguramente la gente de muy bajos recursos, la gente con algunas necesidades, y les ofreció algo de dinero y hizo una campaña y los organizó a todos para matar a sus 70 hermanos. Los llevan a un lugar muy particular y ahí sobre una misma piedra los matan a todos. Abimelech mata 70 hombres que eran sus hermanos para garantizar, ¿qué quería garantizar Abimelech? Su gobernabilidad, su gobierno. ¿No quedó nadie más de la descendencia? Menos uno. Lo que pensaron era que habían muerto los 70, pero realmente escapó uno, llamado Jotam. Era el menor, era el pequeño. Este escapó, él se escondió y luego escapó. Ni siquiera se dieron cuenta que estaba todavía en acción el hombre llamado Jotam. Y es cuando él entra en la escena. Cuando se lo dijeron a Jotam, cuando le dijeron que el hombre estaba feliz reinando, gobernando y haciendo lo que a él le parecía, entonces Jotam fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Es Jotam el que enuncia la parábola con este contexto que le acabo de dar. ¿Cómo cree usted que se siente Jotam? ¿Cómo se siente Jotam? Está triste. ¿En qué está pensando Jotam? ¿Qué clase de juez, qué clase de líder es el que tenemos? Fue capaz de matar a sus propios hermanos. ¿Qué clase de gobernante tenemos? Este desdice lo que era nuestro padre. ¿Cómo se llamaba el padre? Jerobal. Este desdice lo que nuestro padre nos enseñó. Cuando uno lee el relato en el capítulo, uno nota que Jerobal fue un hombre justo, fue un hombre que administraba la justicia, fue un hombre que amaba la equidad, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía la voluntad de Dios como cosa primordial en su vida. Pero Abimelech es un hombre sin temor a Dios. Abimelech es un hombre lleno de altivez, lleno de arrogancia. Es un hombre que tiene deseo de ocupar un puesto alto, no para beneficiar al pueblo, sino para beneficiarse él. Así que esta es la parábola que enuncia el hombre llamado Jotam. Cada árbol que usted va a ver acá es el árbol literalmente al que se refiere el texto. Fueron una vez, empieza, ¿no? ¿Dónde está? Está en el monte Gerizim. ¿Qué está haciendo en el monte? Está hablando de los de Siquem, gritando. Y le dice, fueron una vez los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Usted empieza a pensar quiénes son. En la parábola, ¿no? ¿Quiénes son? Fueron una vez los árboles a elegirse un rey. Y le dijeron a quién? Al olivo. Reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió que estaba ocupado haciendo el aceite para honrar a Dios y a los hombres, por lo tanto no tenía tiempo para reinar sobre nadie. ¿Qué se produce del olivo? El aceite. Importantísimo el aceite. Cantidades de usos tenía el aceite. Se utilizaba para generar luz. Desde aquel tiempo generaban la luz. Las lámparas eran avivadas con el aceite, con una preparación especial que hacían. Del aceite del olivo se preparaban especias aromáticas, se preparaba el aceite de la unción con una cantidad de elementos y especias que el Señor había ordenado que se preparara y se hiciera. Era el aceite algo muy especial en el tiempo antiguo, algo muy especial. Representaba realmente algo muy importante.
era valioso. Parece que tiene características importantes, tiene características especiales. Cada uno de los árboles que se mencionan en la parábola tienen características especiales excepto uno. Y en este caso el olivo representa algo muy especial. El monte de los olivos, ¿le suena? El monte preferido de Jesús. El olivar. Había muchos olivos en la tierra de Israel, muchos olivos. Pero él dijo, yo estoy ocupado y estoy haciendo aceite para honrar a Dios y a los hombres. Por lo tanto, no tengo tiempo para reinar sobre nadie. Conmigo no cuenten. Yo realmente no estoy interesado en hacer esa labor. Entonces se acercaron a la higuera. Me puse a analizar hoy la higuera. Yo la verdad no sabía cuáles eran los frutos de la higuera. Tiene una fruta deliciosa. Bueno, no la he probado, pero estuve viendo las imágenes, estuve leyendo los artículos, y es una fruta deseable. Entonces se acercaron a la higuera diciéndole, anda tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió que no podía dejar su dulzura, ¿sí ven? Su dulzura y su buen fruto para reinar sobre ellos. No. ¿Yo qué es lo que estoy notando? Cada uno de ellos tiene sus propios intereses. Yo no voy a dejar lo mío. Yo no voy a dejar de producir aceite. Yo no voy a dejar mi dulzura. No me puedo ocupar sino de mí mismo, de mí misma. Y esto es lo que tenemos aquí. En un relato, cuando Jesús aparece en la escena, en la tierra, encontramos que Jesús tiene hambre. Y Jesús va de camino, y yendo de camino encuentra una higuera. ¿Y qué hace Jesús con la higuera? ¿Dónde está? ¿Dónde está la higuera? Pero ¿por qué nada más dijo que no le gusta la higuera? Porque Dios lo maldijo. ¿Pero por qué nada más dijo? Pero esa era una higuera mala. Pero es que esta es una higuera bonita. Esta es una higuera con mucho fruto. Y aparece la higuera y el Señor viene donde la higuera y empieza a hacer esto. ¿Qué es lo que hace el Señor? A buscarle el fruto, porque el Señor sabía que la higuera producía unos frutos como dulces. Pero resulta que esa higuera era mala. La higuera había salido híbrida, se había dañado. Entonces el Señor, ¿qué pasó con esta higuera? Pero es que el Señor no la daña. ¿Sabe qué dice inicialmente? Yo le voy a dar un tiempo a esta higuera. ¿Para qué? Para que dé fruto. La vamos a abonar, la vamos a regar, vamos a quitarle lo que no le sirve, y luego vamos a ver qué pasa. Y si no hay fruto, pues entonces ya saben a dónde van los árboles que no dan fruto. Y eso es lo que encontramos. La higuera está ocupada de ella misma también, y tiene mucho que dar. Realmente tiene que dar, tiene un fruto, tiene algo especial para dar. Ese fruto genera expectativas positivas, ese fruto alegra el corazón, ese fruto sacia el hambre. Tienen algo especial, tiene condiciones, tiene características para que reine, para que gobierne, para que lo comparta con los demás. Sí puede hacerlo, tiene con qué, pero ella dice, no, yo no voy a cambiar. ¿Y esta cuál es? La vid, aquí está, mírenla. Esta vid está bien. Ahí está la vid, miren la vid, miren los racimos de uvas. Aquí están. Entonces dice la Biblia que le dijeron a la vid. ¿Qué dice aquí? ¿Qué término dice ahí? Recuerda que el mensaje teológico es sobre el liderazgo. Tiene condiciones. Están rogándole, pues ven tú, reina sobre nosotros. Vemos que tienes fruto, vemos que tienes unos racimos muy especiales de uva. Reina, gobierna sobre nosotros. Pero la Biblia respondió que no podía dejar su vino, pues daba alegría a Dios y a los hombres, por lo tanto no podía reinar sobre los árboles, ninguno de ellos. ¿Cuáles son? ¿El olivo? ¿Qué dijo el olivo? Que no iba a dejar de producir aceite. ¿Qué dijo la higuera? Que no iba a perder su dulzura. ¿Qué dijo la vid? Que no iba a dejar de producir vino. Lo que representaba el vino en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, era algo muy especial.
Eso que representaba el vino, los viñedos. La Biblia está llena de textos donde nos hablan de la vid verdadera, donde nos hablan de la viña que el Señor coloca en la ladera, otra parábola. Y siempre hay una comparación y cómo se alegraba el hombre con el vino. Sí tenía una gran representación, tenía una gran influencia, pero ninguno de ellos, aunque todos tienen algo que producir y algo que dar, todos están diciendo, no, yo no me encargo, yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo no estoy interesado. Bueno, digamos a dónde? A la zarza. La zarza está como bonita. Tiene sueño. Va a dormir la zarza. Bueno, la zarza es conocida como un árbol con una fuerza indómita de la naturaleza. Me llamó la atención, estuve leyendo un artículo completo de la zarza y lo que representa. Y esta zarza se puede identificar como la fuerza indómita de la naturaleza. Dice, la fuerza indómita de la naturaleza, así decía el texto. Zarza, fuerza indómita de la naturaleza. Puse a leer. Y cuando empecé a leer encontré que esta zarza no se puede cultivar. Nadie la cultiva. Nadie dice, voy a plantar un cultivo de zarzas. Jamás. La zarza es un árbol que se da en el campo. Es un árbol que por su propia cuenta empieza a extenderse y penetra hasta las raíces, hasta la tierra, y sus raíces salen en otro lado y se llena de espinas. Eso tiene la zarza. Entonces cuando la gente trata de acercarse, ¿qué sucede con la zarza? ¡Chusa! Eso es lo que sucede. Eso pasa con la zarza. La zarza representa lo indómito, lo que no se puede como cultivar, porque sus ramas crecen y avanzan y se riega por todo lado. Sus espinas, y si tiene un fruto, son unas moras silvestres, unas moras pequeñas silvestres. Ese es el fruto de la zarza. Pero ella misma las protege porque cada que alguien se va a acercar a tomar del fruto, ¿qué sucede? Sale malherido. Sale malherido. Es un árbol con una fuerza indómita de la naturaleza. Es capaz donde este árbol va creciendo y va creciendo, es capaz de tapar los caminos, es capaz de, no las cultivaban o nunca había un árbol sembrado cerca de una propiedad, de una casa, de un vecindario, porque sus raíces levantan todo lo que encuentra a su paso. Ahora entiendo por qué el Señor le apareció en una zarza a Moisés. Era para decirle a Moisés que él podía gobernar la propia zarza también. Era para decirle a Moisés que aunque era indómita esta zarza, él podía dominarla y él podía hacerla arder sin que se consumiera. Entonces los árboles le rogaron a la zarza que reinara sobre ellos, a lo cual ella les respondió. ¿Qué respondió la zarza? Si en verdad me proclaman rey sobre usted, me proclaman rey sobre ustedes, miren las condiciones, pónganse bajo mi sombra, si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los árboles. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es el lenguaje de la zarza? ¿Qué lenguaje usa la zarza? Lenguaje beligerante, condicional. Pues está bien, estoy lista para gobernarlos, pero véngase para acá de una vez. Venga lo chuzo. Sí, así. Venga lo chuzo. Y si ustedes no se van a sujetar a mi gobierno y a mi reinado, entonces de una vez que salga fuego y devore a todos los árboles. ¿Cómo le parece la posición de la zarza? Es una posición beligerante. Es una posición del líder que impone, del líder prepotente que pretende que la gente que está a su alrededor entonces tiene que estar sometidos a lo que él o ella creen que deben hacer. Y eso es lo que está reflejando la condición del pueblo de Israel en aquel tiempo.
¿Quién es esa zarza en el relato? Aplique. ¿Quién? Abimelech. Abimelech es la zarza del relato. Abimelech es el hombre que es nombrado como rey y que ahora empieza a oprimir al pueblo y que ahora empieza, mire, cuando las cosas no van saliendo muy bien y el pueblo se da cuenta que este hombre Abimelech no cumplió sus promesas, no cumplió la palabra, el pueblo se levantó y se sublevó. Llamaron a algunos fuertes, a algunos valientes de otras poblaciones y empezaron a darle un golpe de estado. Y algunos que estaban a favor de él le mandaron a avisar y le dijeron: mira, Abimelech, tienes que venir pronto porque han venido algunos valientes y están aquí sublevando al pueblo para matarte, para sacarte de aquí del medio de nosotros. Y este organiza a sus soldados y se viene en la noche y les hace una emboscada y mata a estos hombres valientes que querían recobrar la gobernabilidad. Y entonces luego que los mata, empieza a hacer un trabajo de matar al propio pueblo que lo eligió. El relato es interesante y nos sigue diciendo: fíjense en una cosa, que todos los árboles que daban fruto estaban demasiado ocupados en sus quehaceres, de tal manera que ninguno de ellos tenía el menor interés en liderar a sus pares. Parece muy loable la falta de ambición de gobierno en ellos, pero esto trae como consecuencia que aparezcan liderazgos sin frutos, muy dispuestos a gobernar sobre otros con un espíritu dominante y abusivo, pues cuando alguien no se les sujeta, amenazan con el fuego que destruye. Eso es lo que está haciendo Abimelech. Ahora viene así que él rodea las otras poblaciones, y cuando la gente está rodeada y atemorizada porque él viene con su ejército para destruirlos, entonces la palabra del Señor se cumple en la vida de ellos, porque Jotam no solamente les había dado una parábola, sino que les había dado un anuncio y una maldición. Jotam está diciendo: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa. Mire las palabras que utiliza Jotam. ¿Cuáles son las palabras? Verdad y ¿qué? Integridad. Les está reclamando al pueblo y les está diciendo: si ustedes eligieron a Abimelech con verdad y con integridad, no van a tener problema, porque todo lo que se hace en el camino de la verdad y en el camino de la integridad trae bendiciones y beneficios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Son principios básicos, son principios morales. Todo lo que está rodeando nuestra vida, con la mentira, con la injusticia, con la maldad, traerá como consecuencias cosas negativas a nuestra vida. Y eso es lo que les está anunciando y reclamando Jotam. Les dice: si con verdad y con inteligencia, con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goza de vosotros, si lo hicieron en este ámbito. Pero si no lo hicieron con verdad y con integridad, si no lo eligieron, si no llegó al poder con verdad y con integridad, entonces fuego salga de Abimelech y que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo y que consuman a Abimelech. ¿Sabe qué les estaba anunciando? Que Abimelech los iba a matar a ellos y que uno de ellos lo iba a matar a él. Ese es el anuncio que yo encuentro ahí, y es lo que se cumplió y lo vamos a ver. Porque, vuelvo y digo, todo lo que se enmarca dentro de la mentira y del pecado terminará mal. Por eso la palabra de Dios lo que tiene es un derrotero, es una guía, es un camino para que hagamos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Eso dice la Biblia: si hay virtud alguna en lo que hagamos y en lo que pensemos, esto es lo que agrada al Señor. Este fue el comportamiento totalmente contrario del hombre llamado Abimelech. Viene la intervención divina, viene el cumplimiento de los juicios anunciados. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, oiga, ¿hubo qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo dice? No le digamos si ve el texto tan especial.
¿Cómo le suena eso? Si él era el rey, si él era el que administraba justicia y equidad, porque el texto dice que después que hubo Abimelech dominado, ¿qué fue lo que hizo? No lideró. Los líderes no dominan a nadie. Los líderes no amenazan a nadie. Los líderes forman otros líderes. Los líderes tienen misericordia de los necesitados. Los líderes trabajan en pro del pueblo para que todos unidos en un mismo sentir y en un mismo anhelo logremos los objetivos y en ese liderazgo crezcamos todos. Ese es un verdadero líder, el que se goza cuando el pueblo al que está liderando está creciendo. Ese es mi gozo, y usted lo ha visto. Ese es mi gozo, ver que a los que el Señor me ha encargado para liderar, no para dominar, sino para apacentar. ¿Ya lo apliqué? ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Y eso de apacentar qué es? Cuidar, sanar, curar. El pastor se la carga en la oreja, consentir, sacarle los parásitos que se le meten a la oveja, ungirla, se quebró la patita, la piernita, entonces hay que ponerla en la tablita y hay que llevarla allá al redil. Todo eso. Eso es lo que hace el líder, el apacentador. Pero este hombre es un dominante, es un altivo, y todo comportamiento de altivez, de arrogancia y de soberbia terminará mal. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, los que lo habían elegido, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. ¿Quién estuvo de acuerdo con toda esa muerte? Los hombres de Siquem, el pueblo de Siquem. Y ahora viene el juicio contra ellos. Toda maldad traerá su retribución. El rey peleando con su propio pueblo. Qué tristeza, ¿no? El propio rey oprimiendo a su pueblo cuando fue elegido para ser la solución del pueblo. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomando la ciudad y mató el pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Esto me llamó esta frase me llamó la atención. Ahí me detuve. Era una práctica que existía en aquel tiempo, pero era de lo peor que es sembrar de sal un territorio. Póngase a pensar en eso. La sembró de sal para dañar la tierra, para que la tierra no produjera fruto, para que la gente no pudiera sembrar, para que no pudiera cosechar. La arruinó, la volvió estéril, acabó con toda la ciudad, acabó con la tierra que había, acabó con la gente que había, los mismos que lo habían elegido. La pregunta hoy, la que surge hoy en día en medio del liderazgo es: ¿qué estamos sembrando nosotros en nuestros liderados? ¿Qué está sembrando el presidente de jóvenes? ¿Qué está sembrando el líder de damas? El líder de protemplo, el líder de escuela dominical, el líder de misiones, el líder de bienes, los diáconos en la iglesia. ¿Qué estamos sembrando? Porque tenemos terrenos que siembra el padre de familia en su hogar. ¿Qué siembra? ¿Qué sembramos los líderes? Tal vez podamos estar sembrando sal en un momento dado. Y cuando se siembra sal en los corazones se ponen amargos. Los corazones se mueren porque no germina nada bueno. Qué bueno que nosotros como líderes, nosotros como personas a las que Dios nos ha puesto para liderar, podamos sembrar cosas buenas, podamos sembrar palabra de Dios, podamos sembrar justicia, podamos sembrar verdad, podamos sembrar equidad. Si queremos tener una sociedad realmente equilibrada y con todas estas condiciones, tenemos que seguir haciendo un trabajo social. La iglesia es un cuerpo social dentro de la sociedad. Es un cuerpo especial dentro de la sociedad. Y lo que nosotros hacemos realmente es sazonar
soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz verdadera. Eso es lo que sembramos en el corazón de las personas. Y la sembró de sal. Y cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre, decir que estaban en una torre que era el lugar como de protección, todos estaban ahí en ese lugar, los del pueblo, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, cuando vieron que este hombre estaba destruyendo y los estaba matando. El triste fin de un liderazgo perverso es este. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer, aquí aparece la protagonista, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo, lo hirió en la cabeza. Entonces llamó a Abimelech apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, porque para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le atravesó con la espada y lo mató. ¿Cómo murió Abimelech? A filo de espada, con su cráneo abierto por su propio pueblo. Esto es lo más triste de la historia. Fue su propio pueblo. Fueron los que un día lo eligieron. Fueron los que un día estuvieron de acuerdo y pensaron que con él tendrían lo que ellos anhelaban, pero desde su elección estaban equivocados, porque esta elección estuvo manchada con sangre. A precio de sangre lo colocaron allá, a precio de pecado, a precio de muerte. Y la paga de todo pecado es la muerte. No solo la muerte física, la muerte espiritual también, pero en este caso también procuró la muerte física, hablando de Abimelech. Los mismos que lo eligieron ahora son los que lo mataron, y lo mataron cuando él estaba matándolos a ellos mismos. ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de gobierno? ¿Qué corazón tan dañado? ¿Qué corazón tan perverso? Cuando los líderes estamos puestos de parte de Dios con el ánimo de favorecer, con el ánimo de bendecir, con el ánimo de sacar adelante a aquellos menos, aquellos que no tienen seguramente lo que nosotros pudiéramos anhelar. Eso se llama equidad. Eso es lo que anhela todo pueblo. Todo pueblo, toda sociedad. Eso es lo que anhelan. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que se quiere. El socialismo lo proclama de esa manera, tratando de que todos podamos tener lo que se necesita, diferente al capitalismo. El capitalista solamente piensa en sí, pero el socialista piensa y siente que todos merecemos lo mismo y que todos tenemos la misma bendición, y eso es lo que Dios pretende para todos. La Biblia dice y habla que Él no hace acepción de personas. Para el Señor todos somos iguales. Con Él no hay problema. Él no tiene el estrato de cada uno de nosotros, como sucede aquí en la tierra y en la sociedad. Por eso necesitamos hoy en día líderes con el corazón de Dios, líderes que tengan la capacidad de actuar diferente. La conclusión aplicativa con un panorama muy bonito, diferente a los otros, es el siguiente: ¿qué clase de árbol soy? ¿Qué clase de árbol soy? ¿Qué tanta espina tengo? Si tengo mucha espina, soy una zarza. Sí. Y eso tenemos que analizarlo. Pero creo que no sería yo mismo el encargado de definir qué clase de árbol soy. ¿Quién lo puede definir mejor? Hablando del tema social, las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez los que están alrededor pudieran ver en mí, tal vez pudieran ver un olivo que produce aceite, que nos permite a través de este aceite tener combustible y tener alimento y tener tantas cosas. Tal vez puedan ver en mí una higuera y que cuando me prueben, ¿sabe? Bueno, a veces nos van a probar y sangre de una vez, porque tenemos más espinas que otra cosa, tenemos malos frutos, tenemos cosas negativas, y la gente sigue pidiendo lo que nosotros debemos tener. La uva
también hay una que otra salsa. Ojalá que en nuestro árbol no haya mucha espina. Y si hay mucha espina, digámosle al Señor que las quite. Digámosle al Señor que nos dé buen fruto, para que cuando alguien alargue su mano para tomar de ese fruto que se ve ahí adentro, no salga malherido, no salga lastimado. Que nuestro liderazgo, el liderazgo que el Señor nos entregó hoy, sea un liderazgo que realmente beneficie a los que están a mi cargo. No que sea una imposición, no que sea algo de que la gente sienta que me están imponiendo. Que tan dispuesto estoy a servirle al Señor. Esta es la conclusión aplicativa. Porque este olivo, esta higuera y esta vid, teniendo todo lo que tenían a su favor para poderlo poner al servicio del pueblo, no lo hicieron por sus pensamientos personales. Y cuando uno tiene pensamientos personales, los de Dios los deja a un lado. Y qué peligroso es cuando priman mis pensamientos personales. Lo que tiene que primar en la vida del que sirve a Dios es el pensamiento divino, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Asumo la responsabilidad delegada o no la asumo? Me corresponde a mí hacerlo. Es Dios el que me entregó a mí el talento, es Dios el que me entregó a mí la gobernabilidad. ¿Lo asumo o no lo asumo? ¿O cómo lo asumo? Otra vez, tal vez como yo crea que debo asumirlo, tal vez como a mí me parece que está bien. ¿Cómo desempeño, le debo la C? ¿Cómo desempeño el liderazgo que el Señor me dio? ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy desempeñando? ¿Qué clase de árbol soy? ¿Cómo está ese liderazgo? Porque sin duda alguna estos árboles están reflejando ese tipo de liderazgo. Eso es lo que refleja la parábola, las clases de liderazgo. Y mire que se note algo: cuando los que tienen mucho que dar y no lo dan, entonces tiene que levantarse alguno que tiene mucha espina y que es mezquino y tenemos que sujetárnosle a él. Y luego nos quejamos. Eso pasa en el gobierno. Eso es lo que pasa. Y nosotros los elegimos o no los elegimos, eso depende de nosotros. Y luego la gente se está quejando. Bueno, nosotros los que lo elegimos, nosotros tuvimos ese poder. Eso tiene la sociedad. Nosotros tenemos un poder. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo se llama la sociedad que puede elegir a sus gobernantes? Democracia. Nosotros somos países democráticos que tenemos el poder. La Constitución nos da el poder para elegir a nuestros gobernantes, pero a veces elegimos el peor. ¿Sí? Y luego nos estamos quejando. Pero esto y lo otro, eso fue que yo elegí. Ahora no me quejo de nada. Ahora tengo que esperar otra oportunidad para cambiar las cosas. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesial, tenemos una gran enseñanza en esta noche. Y es: ¿qué tengo para dar? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tengo para generar alrededor de los que me siguen? Yo soy un referente. Esta semana estábamos aquí en el ayuno y estábamos compartiendo algo de eso. ¿Qué es lo que la gente ve en mí? ¿Cuál es el referente espiritual que tienen de mí? Porque cuando Dios me coloca como líder, cuando Dios me coloca a la cabeza, es porque ha visto en mí una capacidad para hacerlo, porque Él nos da a cada uno de nosotros conforme a la capacidad. Pero se necesita actuar, se necesita multiplicar el don, se necesita multiplicar los frutos y no multiplicar las espinas, no multiplicar las raíces, no tapar los caminos, no herir a las personas. Debe haber un corazón dispuesto a liderar conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal si en esta noche nos llenamos de la gloria de Dios y nos llenamos de todo eso, de ese carácter divino, para seguir haciendo el trabajo en la familia, en la iglesia, en el trabajo que Dios nos ha delegado en la iglesia, en los comités, y podemos bendecir a todos los que están a nuestro alrededor? Colóquese en pie, tenga la onda. Esa es la enseñanza del reinado de los árboles. Y creo que ha sido clara esta noche. Yo creo que nos vamos pensando de aquí, ¿qué queremos dar? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido para dar? ¿Qué estamos dando a nuestro alrededor? Abimelech terminó sembrando la tierra de sal.
destruyendo a su propia familia, matando a su familia y acabando con todo lo que había a su alrededor. Su fin ya lo vimos. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué bueno sería que esta noche pudiéramos cambiar ese camino por el que hemos transitado. Nosotros íbamos por ese camino, un camino donde experimentamos muchos dolores, pero gracias a Dios un día pudimos entender la palabra y hoy estamos por otro camino que se llama Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Pero hay que caminar por Él. Dejemos que su palabra llene nuestros corazones y permitámosle a Él que abunde en nuestros corazones su fruto y que su carácter se manifieste en medio de todas las personas que nos rodean. Demos gracias al Señor. Te damos gracias, bendito y soberano Dios. Gracias por la palabra que nos has regalado esta noche. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de liderar en nuestra casa, de liderar nuestro matrimonio, de liderar nuestra familia, de ser ejemplo en la sociedad. Gracias por el lugar en el que nos has puesto aquí en la iglesia, en el que podemos servirte y en el que podemos disfrutar de tus bendiciones, en el que podemos crecer y hacer que muchos a nuestro alrededor crezcan de la misma manera. Tomados de tu mano poderosa, encamínanos cada día por la verdad, Señor. Encamínanos cada día por el camino de la justicia, por el camino de la equidad, Señor. Que no haya mentira, que no haya maldad, que no hayan cosas que destruyan nuestra vida, sino que el que se acerque a nosotros pueda alcanzar, oh Dios, el fruto, no nuestro fruto, sino el tuyo por medio de tu Espíritu en nuestras vidas. Que no seamos esa zarza espinosa, esa zarza altiva, esa zarza que quema y que destruye, sino que podamos estar llenos de tu divina y santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén.